Buenas, buenas, buenas. Como ustedes ya sabrán, en este canal, a través de estos videos, lo que buscamos es tratar de ponernos en el lugar de aquel cristiano no católico. Desde este humilde espacio de YouTube, lo que queremos hacer es ponernos en el lugar de aquel hermano que tiene dudas en cuanto a su fe católica. ¿Por qué? ¿Porque soy un gran apologista católico y puedo dar respuestas a absolutamente todo? No, para nada. Es más, soy un niño en la fe católica, todavía, aunque claramente para dar el paso de dejar la fe evangélica y abrazar la fe católica he tenido que lidiar con algunas cuestiones en cuanto a estudios y demás, no me la puedo dar de apologista católico, claramente porque tengo cosas que, por una cuestión de tiempo y formación, entender y comprender. ¿Por qué hago este tipo de videos entonces? Para mostrarte e invitarte a reflexionar sobre ciertos temas puntuales de la fe católica, como por ejemplo este que te voy a compartir a continuación. ¿Qué dice la Biblia y la historia sobre Pedro? Te acabo de decir que no soy un gran apologista católico, por eso no vamos a pretender en este video hacer un exhaustivo estudio sobre la doctrina petrina, sobre el oficio petrino, perdón, sobre la doctrina de Pedro a lo largo y a lo ancho de la historia de la iglesia, pero sí invitarte a vos, que sé que sos mi público evangélico, mis amigos evangélicos y aquellos católicos que me apoyen en este tipo de videos, pero vamos a tratar de mostrar y compartir qué enseña la iglesia y si tiene sentido y si tiene lógica lo que la iglesia enseña, si esto es cierto, si se puede justificar o no. Por eso es que trato siempre de ponerme en tu lugar. No te vayas porque va a estar muy bueno y al final del video vas a poder sacar una conclusión para ver si lo que en verdad enseña la iglesia tiene fundamento o no. Simplemente es una invitación a reflexionar, a pensar, a dejar premisas y prejuicios a un costado y como nosotros amamos al Señor y amamos la verdad, buscar cuál es la verdad dentro de todo esto. Bien, vamos a compartir algunas diapositivas. Ya lo dijimos que dice la Biblia y la historia sobre Pedro. Antes te invito a que compartas, que comentes, perdón, o que le des me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a muchas más personas. Seguimos. Bueno, ¿qué enseña la iglesia? La doctrina de la iglesia católica. Es un resumen, es una definición muy grotesca de lo que yo te pude compartir que enseña la iglesia católica sobre Pedro. Dada la fe de Pedro al declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se le otorgó el primado. Le fueron dadas las llaves del reino de los cielos y el oficio de pastorear el rebaño de Cristo. Él, o sea Jesús, fundó su iglesia sobre Pedro, encomendándole a él la tarea de apacentar sus ovejas. A su vez, Jesús promete que el infierno no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Pero como dice nuestro Gonza, chiquitito acá abajo, acá nos cuestionamos todo. ¿Por qué nos cuestionamos todo? Porque yo me pongo en tu lugar y entiendo desde la óptica protestante que es un poco difícil comprender esto del todo y enseguida nuestro chip nos dice que esto nos lo quiere imponer por la fuerza la iglesia o como dicen ahora, la institución católica. Entonces, quiero compartirte algunos temas en cuanto a Pedro que por ahí despiertan la curiosidad y te llevan a indagar y a estudiar un poco más. Te quiero contar lo que descubrí para vos y para compartirte hoy. ¿Es correcto todo esto? ¿Todo lo que afirma la Iglesia Católica se puede justificar? En cuanto a Pedro, hablando, en cuanto a la persona y la figura de Pedro, ¿se puede justificar todo lo que la Iglesia enseña? ¿Es bíblico? ¿Es histórico? Veamos. Vamos a ver a tres diferentes Pedros. Obviamente se entiende la misma persona, ¿no? Pero Pedro en los evangelios, Pedro en el Nuevo Testamento y Pedro en los padres de la iglesia o en la historia en sí.
Y seguramente dirás, Gonza, te confundiste. Pedro en los Evangelios y Pedro en el Nuevo Testamento, los Evangelios están dentro del Nuevo Testamento. Pará. Primero, Pedro en los Evangelios no es el mismo Pedro que vamos a ver desde Hechos de los Apóstoles en adelante. Pará. Primera cuestión. No es el mismo Pedro que vamos a ver a partir de Hechos de los Apóstoles. Algo va a empezar a cambiar y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver 3 facetas del apóstol Pedro y vamos a reflexionar o llamar a la meditación para ver si lo que enseña la Iglesia Católica tiene algún tipo de sentido. Empezamos con Pedro en los Evangelios. Bueno, primera cuestión, Jesús, vamos a ver que distingue a Pedro ni bien lo conoce. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Vamos a compartir pantalla muy rápidamente para poder ver si esto es cierto. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde estaba Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, en Simón, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Primer dato interesante, Jesús parece profetizarle que en un futuro le cambiaría el nombre por el nombre de Cefas, que quiere decir piedra. Dato interesante, ni bien Jesús conoce a Simón, ya lo distingue, ya como que hay algo raro, ¿sí? Bien. Esto de Cefas, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, es un claro paralelismo con Mateo 16-18, donde Jesús efectivamente cumple esta promesa o esta profecía y le cambia el nombre por piedra, Pedro. Hay un paralelismo, pero distingue a Pedro ni bien lo conoce. No hace falta conocerlo mucho, sino ni bien lo ve. Segundo, en todas las menciones de los apóstoles, siempre Pedro es mencionado primero y Judas último. Esto lo podemos ver con los siguientes textos que no los vamos a ver todos por una cuestión de tiempo y que no quiero hacer el video tan largo y tan pesado. Pero esto lo vamos a ver siempre que los apóstoles son mencionados en forma de lista, el primero que aparece siempre va a ser Pedro y el último siempre va a ser Judas. ¿Casualidad? Tarea para casa. Tercero, Pedro en los Evangelios. Recuerden acá estamos en Pedro en los Evangelios. Pedro está presente siempre en momentos claves. ¿Qué momentos claves? Bueno, es testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Está cerca de Jesús al momento de la transfiguración. Jesús paga el tributo del templo por él y por Pedro, no por ningún otro apóstol o discípulo. Pedro es mandado por Jesús para afirmar en la fe a sus hermanos. También lo vemos. Después de resucitar, Jesús se le aparece a él antes que a los demás apóstoles. También lo vemos en la Escritura. Juan espera a que llegue Pedro para que éste sea el primero en entrar al sepulcro. ¿Recuerdan ese versículo en el Evangelio de Juan que en algunos memes aparece como un hombre corriendo y el otro atrás? No, bueno, cuestión. Juan llega primero al sepulcro, pero no se atreve a entrar, sino que espera a Pedro para que Pedro sea el primero en entrar. Esto nos demuestra una especie de sumisión o respeto. La pregunta es, ¿por qué Juan muestra esta actitud? Tarea para casa. Recuerden que estamos reflexionando, abriendo nuestra cabeza hacia comprender la doctrina verdadera, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo en el año 33 sobre Pedro. Veamos si esto es así. Veamos. Este es Pedro en los Evangelios. ¿Se entendió hasta acá? Creo que hasta acá vamos viendo que Pedro no es uno más. Creo que en 10 minutos exactos de video, 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos de video que vamos, estamos viendo que Pedro no es uno más. Estamos viendo que por ahí, no sé, hay algo que nos identifica a Pedro como no un discípulo más.
Veamos a Pedro en el Nuevo Testamento. Recuerden, Pedro en el Nuevo Testamento quiere decir a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante. Vamos a ver que primeramente el Pedro con miedo que negó a Jesús es aquel que se levanta como el pastor que va a apacentar el rebaño por mandato expreso de Jesús. Es decir, el Verbo encarnado, el Logos, le ha pedido a Pedro, de forma expresa y explícita en el Evangelio de Juan, que sea él, Pedro, el que apaciente sus ovejas. Juan 21:15. Simón Pedro, Simón, de Juan. ¿Me amas más que estos? Le dice él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Una y otra vez, hasta la tercera vez, en donde Jesús le dice otra vez, apacienta mis ovejas. ¿Por qué se da esta charla con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué no con otro, sino con Pedro? ¿Por qué se da esta charla con él? Tarea para casa, reflexionar en casa. Es el predicador de un poderoso primer sermón en Pentecostés. Hechos capítulo 2, todos los leímos. Es el que dispone la elección de Matías como sucesor de Judas. Es Pedro el que toma la iniciativa de decir, muchachos, hay que elegir el sucesor de Judas. Y obviamente la escritura nos muestra a Matías como el sucesor. Pero es Pedro el que toma la iniciativa. Pedro es el que predica también ante el Sanedrín. No era cualquier cosa predicar ante el Sanedrín, ¿no? Y Pedro lo hace. Es el primero en hacerlo. Es la voz en el concilio de Jerusalén. Pedro es el que se levanta y se pone de pie y da vamos a decir, su sermón, su veredicto, su opinión. Lo vamos a ver ahora en un minuto. Pablo va hacia Jerusalén para conocer a Cefas. Esto lo vemos en el libro de los Gálatas. Vamos a ver lo que quería mostrarles. El concilio de Jerusalén, el que recién mencionamos en Hechos capítulo 15, trata obviamente de una controversia que tiene el apóstol Pablo con los judaizantes, aquellos que querían judaizar la iglesia, ¿no? Mucho se está viendo hoy en día también. Bueno, pero básicamente decía que se tenían que circuncidar. Pablo tiene un problema y recurre a los apóstoles. Y en el versículo 7 dice, después de una larga discusión, Pedro es el que se levanta y les dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Es Pedro el que toma la iniciativa en el concilio y declara que a él lo elige Dios para que por medio de él los gentiles se conviertan al cristianismo. ¿Se entiende? Es Pedro el que toma la iniciativa acá y apela a un pasaje en Hechos capítulo 10, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es de vital importancia para que quede en claro y en la memoria de toda esta audiencia hermosa que está en este video, para que tengan en cuenta este versículo. Pedro dice, de mi boca van a oír el evangelio los gentiles. Dios me eligió para eso. Es Pedro el que se levanta en este concilio. Y más adelante vamos a ver algo mucho más importante también. Es todo importante, pero esto que les voy a mostrar a continuación, en el versículo 28, es indispensable saberlo. Luego de la controversia y tomar una decisión, fíjense lo que pasa. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más carga que estas indispensables. Hemos decidido, dice Pedro, el Espíritu Santo y nosotros. ¿No les suena raro eso? Yo le hubiese dicho, no, Pedro, tenés que fijarte en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca del problema que vos tenés? Porque recuerden que van a haber personas que van a afirmar que Pedro era sola Escritura, que Pedro se tenía que regir bajo el principio de la sola Escritura. No estamos hablando de sola Escritura en este video, pero sí es raro ver a Pedro decir, nosotros hemos decidido juntamente con el Espíritu Santo. Acá no vemos sola Escritura, acá vemos en funcionamiento
el mecanismo católico, el mecanismo que usa la Iglesia Católica y que ha usado la Iglesia Católica a lo largo de los años. No vemos acá a Pedro consultando a las Escrituras. Simplemente él se levanta y dice, hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo que no le vamos a imponer más carga que esta. Y a continuación, obviamente, dice lo que van a decidir. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a volver a esto. Vemos que Pedro es la voz en ese concilio de Jerusalén. Pedro es el que recibe asistencia junto con los demás apóstoles del Espíritu Santo. Y que esa asistencia provoca que Pedro se levante y diga, bueno, esto va a ser así. Y se tiene que creer. ¿Ok? ¿Les suena? Tarea para casa. Pedro es aquel que recibe al gentil, a Cornelio en la iglesia, dado que Dios le ha revelado en Hechos 10:9 que había que hacerlo. Y esto lo vamos a leer, por eso puse ahí, hay que leerlo. Es vital entender este pasaje. Hechos capítulo. El día siguiente, mientras ellos iban camino, se acercaba a la ciudad, subió Pedro al terrado, calcula la terraza, Pedro siente hambre y quiere comer. Mientras le preparan algo a Pedro ahí, algún sándwich, no sé, alguna comilona, vio los cielos abiertos en oración Pedro y bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por 4 puntas, donde él ve un montón de animales, ¿verdad? Bueno, ya lo leímos, creo que si no lo hiciste te invito a leerlo, con una cuestión de tiempo no llegamos. El Señor le dice, sacrificá lo que querrás comer y come. Pedro le dice, no, yo no voy a comer esto porque no comí nunca nada profano y nada inmundo. Y Dios le dice, lo que yo purifiqué, vos no lo llames profano, inmundo o impuro. Esta visión es la que se refiere Pedro en el Evangelio, en el concilio de Jerusalén, cuando dice, de mi boca van a oír la predicación de la buena nueva los gentiles. Esta revelación dada por Dios para Pedro es la que le indica a Pedro que deben los gentiles oír la palabra de salvación. Es esta revelación. Fíjense que Pedro no apela a ninguna escritura para darse cuenta que le tiene que predicar el evangelio a los gentiles. Él no recurre a ningún pasaje en ninguna Biblia para darse cuenta de esto. ¿Cómo se lo transmite el Señor? Por medio de una revelación. ¿Te suena eso? ¿Qué es un dogma? Es una verdad divinamente revelada. ¿No te suena que este pudo haber sido algún dogma, o un primer dogma, o un segundo dogma, o un dogma en sí? Pedro en la Escritura recibe una visión, una revelación, que luego Pedro la va a interpretar con ayuda y asistencia del Espíritu Santo para darse cuenta que le debe predicar el Evangelio a los gentiles. Y esto lo hace de forma expresa en Hechos capítulo 15. ¿Se entiende hasta el momento la tarea de Pedro? ¿Tenés problemas con creer que esto fue una revelación dada por Dios? Te invito a leer Mateo 16:18, cuando Jesús le dice, lo que vos acabás de decir, Pedro, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Sabés quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. En ese momento el Señor le revela a Pedro la identidad de Jesús en Mateo 16:18. No es que Pedro consultó, a ver en la Biblia, ya te digo, Jesús, ¿quién sos? A ver, mira, acá Jesús dice que, bueno, no sé qué será Jesús. No consulta ninguna Biblia. Y no le estoy pegando a la Biblia, le estoy pegando a la sola Escritura, a esa herejía que ha nacido en este tiempo, en estos últimos 500 años. ¿Se entiende? A esa idea le estoy pegando, me permito pegarle un poquito, a la sola Escritura, porque no vemos sola Escritura en la Biblia, vemos a Dios revelando información, revelando justamente eso, revelación por medio de Pedro.
Lo vemos en Mateo 16, 18 y lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 9, donde Pedro recibe una revelación. ¿Se entiende? Ok, ¿me fui un poquito de tema? Puede ser. Volvamos. Entonces, este es Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Vieron que no se parece en nada o en muy poco al Pedro lleno de miedo de los evangelios? ¿No? A ese Pedro impulsivo. Ya es un Pedro un poco más con un oficio diferente, un oficio distinto. Vemos que es un Pedro un poco más centrado, un poco más maduro, un poco más haciendo su oficio. Hasta acá vemos que Pedro no es uno más. Hasta acá Pedro no es uno más, al menos por ahora. Bien, sigamos. Pedro en la historia. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Bien, esto es un tema que vamos a tener que verlo. Pedro se asienta en Roma y esto da origen a la preeminencia del obispo de Roma. En 1 de Pedro 5:13. Ahí puse yo 1 de Pedro 5:3 porque se me fue un 1, se me escapó. Pero en 1 de Pedro 5:13, que lo vamos a leer, dice lo siguiente: saluda a la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Saludados unos a otros con el beso de amor, paz a todos los que estáis en Cristo. Bien. Babilonia entre los judíos primitivos claramente era la ciudad de Roma. ¿Cómo sabemos esto? Estás especulando, Gonzalo. No lo dice la escritura, lo sabemos por medio de la historia. Claramente la ciudad de Roma era catalogada como la ciudad del paganismo, entonces se le conoce como Babilonia. Esto lo pueden googlear, no les estoy vendiendo humo, ya me conocerán a esta altura del partido. Bien, entonces se asienta en Roma y esto es lo que hace que tenga preeminencia justamente el obispo de Roma. Dato también, no está acá, no lo puse, pero es un dato que les quiero compartir. Cuando hay una controversia en la iglesia de Corinto, justamente Juan el apóstol sigue aún con vida y el que envía una carta para exhortar a los corintios que están en esta controversia doctrinal es el obispo Clemente, obispo de Roma. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué me contás esto, Gonza? Bueno, para que te preguntes. Siendo que estaba un apóstol vivo todavía, el apóstol Juan, ¿por qué es el obispo de Roma, en este caso Clemente, el que le envía la carta de Clemente a los corintios como para exhortarlos a guardar y preservar la doctrina? ¿Por qué es el obispo de Roma? Y no es el apóstol Juan, que está ahí, que está vivo, que es un apóstol del Señor, sino que es Clemente. Raro, raro. Bien. Tertuliano en el 220 después de Cristo va a decir lo siguiente: ¿acaso se le ocultó algo al conocimiento de Pedro, que es llamado la roca sobre la que se edificaría la iglesia? Se pregunta Tertuliano en uno de sus escritos. Y esta pregunta nos dice una cosa: Tertuliano reconoce a Pedro como la roca, no la piedra angular, sino la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Porque la piedra angular es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, pero como cuerpo nosotros acá en la tierra también tenemos una autoridad, también tenemos una cabeza que es la autoridad, que es el obispo de Roma. Eso lo hace notar Tertuliano en el año 220, escribiendo esto. Clemente de Roma un año después va a decir algo parecido. Sepa usted que Simón, sabemos que es Pedro, por la fe verdadera y el fundamento más seguro de su doctrina, fue apartado para ser el fundamento de la iglesia y para ello fue nombrado por el mismo Jesús con su boca. ¿Verás? Pedro. Esto dice Clemente de Roma y Tertuliano. Pero aún hay más. Orígenes va a decir en el año 248, mirad a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las rocas, sobre la que Cristo edificó la iglesia. 248, año 248, ¿sí? Mitad del siglo III.
San Ambrosio de Milán para el siglo IV va a decir lo siguiente: ¿no podría Cristo fortalecer la fe del hombre al que, actuando con su propia autoridad, es decir, la autoridad de Cristo, le dio las llaves del reino, le llamó roca, declarando así que era el fundamento de la iglesia? En esta pregunta que se hace San Ambrosio de Milán, en uno de sus escritos, le llama roca a Pedro, le llama fundamento de la iglesia a Pedro. San Jerónimo va a decir en el año 393, uno de los 12 es elegido para ser su cabeza, a fin de eliminar toda ocasión de división. La pregunta que se hace el Gonza acá chiquito acá abajo y que les hago a ustedes: ¿son herejes los padres de la iglesia por decir e interpretar estas cuestiones de esta manera? ¿Nos miente la historia? Y acá quiero hacer un paréntesis para ir ya culminando. Entiendo que muchos no son muy amigos de la historia, porque dicen yo solo Biblia, para mí la Biblia, la Biblia, la Biblia. Estos hombres que te acabo de leer fueron los primeros intérpretes de la Biblia, fueron los que interpretaron los versículos bíblicos para darle una definición. Por algo son los padres de la iglesia, son llamados padres de la iglesia, muchos de ellos doctores. ¿Se entiende? Como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. ¿Se entiende? Yo sé que hay muchos que no les gustará la historia, pero el cristianismo se basa y se fundamenta justamente en hechos históricos. Justamente el hecho histórico más grande, la resurrección de Cristo, por el cual sabemos que el cristianismo es la religión verdadera y es verdad. ¿Sí? Pero hay muchas evidencias históricas y bíblicas que avalan el hecho de que Pedro no sea uno más, sino aquel que es nombrado para dirigir la iglesia, para justamente pastorear al rebaño. ¿Se entiende? Simplemente esta pregunta: ¿son herejes los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia acá tienen sus escritos. Acá los tienen. Acá tienen a Tertuliano, tienen a Clemente, tienen a Orígenes, San Ambrosio de Milán y a San Jerónimo, por citar algunos. No cité a Cipriano de Cartago, a San Cirilo de Jerusalén, a Santo Tomás de Aquino, no cité a San Agustín, no cité a San Ignacio. ¿Por qué? Porque quería compartirle a aquellos que son puntuales y totalmente explícitos, porque en toda unidad los padres hablan de igual manera sobre Pedro y acerca del oficio petrino. Pero quise compartir esto porque son muy explícitos, muy puntuales. Entonces, la importancia de la historia es que estos fueron los intérpretes de la Biblia y, o casualidad, estuvieron y vivieron en una etapa muy temprana de la fe cristiana. Es decir, es muy probable que estos hombres no se hayan equivocado. Y no, acá no me ataques, le dijo infalible a los padres de la iglesia. No. Eran hombres falibles que se equivocaran. Pero es muy difícil que todos se equivoquen en una misma cosa. Es muy difícil que todos estén confundidos sobre un mismo tema. Lo más lógico y plausible es pensar que, dado que todos los padres hablan en total acuerdo y en común acuerdo sobre un tema en específico, sea porque realmente fue así. En este caso, a Pedro lo reconocen como la roca, la piedra en donde se edifica la iglesia y en donde Jesús lo hace a eso. Entonces, volvamos a la diapositiva número 1. Esto dice la Biblia y la historia sobre Pedro. Ya vimos por medio de la Biblia, de los Evangelios, del Nuevo Testamento en general, que Pedro evidentemente no fue uno más. Evidentemente Pedro no fue uno más. Si vos tenés problemas para comprender esto ahora, viendo toda la evidencia que hay, nada, no sé, pensalo.
Y la historia lo que hace es reafirmar la interpretación que la iglesia hace sobre la figura de Pedro. Pedro no le quita el lugar a Jesús. Pedro no es la cabeza fundamental de toda la iglesia y Jesús queda a un costado. No, no, Pedro es la cabeza visible de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia primitiva, es la autoridad, es la fuente de autoridad por lo que Jesús ha depositado en él. Se va terminando el video, quisiera saber qué pensás, si me lo dejás en comentarios, si te gustó, si te sirvió. Recuerden que no pretendemos hacer un exhaustivo análisis, un exhaustivo estudio, simplemente no nos queremos poner el cartel de apologistas, simplemente compartir la fe católica tal y como la descubrió un ex evangélico y que me ha llevado a pasito, paso a paso, a desencadenar en mi conversión al catolicismo. Nada más. Espero que les haya servido, haya sido edificante para mis hermanos católicos y haya sido de bendición también para mis hermanos no católicos y puedan profundizar y reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.